era Morena y que no sabíamos, ni yo, ya ve que a mí me invitó López Obrador a ese movimiento. Morena es el brazo político del crimen organizado en México. Por eso no se debe votar por Morena. Morena es el brazo político del crimen organizado. El pacto que tiene López Obrador con el crimen organizado está a todas vistas. No podemos vivir en un narcoestado. Por eso yo digo, Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador, para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos y por todas las vidas que esto ha costado. A ver, a estas alturas del sexenio ya podemos aplicarle a todos los seguidores de este gobierno esa máxima chaira de ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando dejaron morir a los niños con cáncer? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el ecocidio del Tren Maya? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Ignacio Valle saqueó Segalmex? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el ejército mexicano ejecutó a 5 jóvenes en Nuevo Laredo? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Bartlett se burló de las viudas de pasta de conchos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el líder tiró a la basura miles de millones de pesos cuando canceló el aeropuerto de Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Gatell dejó morir a miles de mexicanos por su negligencia en la pandemia de COVID? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando a José Ramón López Beltrán le dieron Remdesivir y el ejército le limpió la casa cuando los mexicanos morían desatendidos en la pandemia del coronavirus? ¿Y tú? A ver, ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando AMLO destruyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el presidente se burló de las masacres? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando la casa gris del hijo del presidente? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando dejaron a su suerte a los mineros en la mina del Pinabete? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando los 17 muertos en la clínica del IMSS en el 21? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando saquearon el agua en la frontera para regalársela a los norteamericanos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Delfina cobró el 10% en Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando asesinaron a 6 mujeres en Celaya? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando soltaron a Ovidio? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando se cayó la línea 12 del metro? Y por último, y lo más importante, ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando Andrés destruyó la patria? ¿Eh? Estamos a punto de perder a México en los próximos meses. La llama de la democracia se desvanece y tu futuro es el que está en juego. Pero hoy no estoy aquí solo para hablarte del problema, sino para ofrecerte una solución. Con la Fuerza Rosa y Xóchitl tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. Con la democracia en peligro, los organismos autónomos amenazados y la Suprema Corte de Justicia en riesgo, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro país enfrenta este tipo de desafíos. Es hora de que la juventud cierre filas. Necesitamos tu voz, tu energía y tu pasión para poder luchar por un México que sea más libre y más justo. Xóchitl es la líder que necesitamos, pero no puede hacerlo sola. ¿Estás listo para ser parte de la Fuerza Rosa? La democracia no es ningún regalo, es una responsabilidad. Y si no actuamos ahora, podremos perder estas instituciones que tanto nos protegen. El INE, el INAI y la Suprema Corte de Justicia están en peligro. Es momento de defender lo que es nuestro y por lo que nuestros padres lucharon por tanto tiempo. Si estás listo para marcar la diferencia, envía un mensaje ahora mismo. Únete a la Fuerza Rosa y sé parte del cambio que México tanto necesita. Juntos podemos construir un futuro en el que tú y todos tengamos voz y un lugar en la historia. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué le pareció el obsequio de nuestro partido? Bien. ¿Eh? Bien. Ándele. ¿Y por quién va a votar en estas elecciones? Por el PAN. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué le pareció el obsequio de nuestro partido? Bien. ¿Eh? Bien. Ándele. ¿Y por quién va a votar en estas elecciones? Por el PAN.
Dice en el espacio digital. Hola Jimena, bienvenida. ¿Cuál es el análisis de la conversación sociodigital de la última semana de cierre, por cierto, de precampañas? Exacto, Víctor, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Digamos que ahora sí se separaron los tres candidatos, ahora sí, en términos de alcance. Claudia llega casi a 76 millones. Xóchitl se queda alrededor de 57 millones y Jorge Álvarez Maínez se queda en 31 millones. De forma que ahora sí hay una conversación diferenciada entre cada uno de los tres, pero la percepción sigue siendo muy negativa para Claudia Sheinbaum y también para Jorge Álvarez Maínez. Aquí, antes de pasar a cada uno de estos, hicimos como un análisis de cómo le fue en el cierre a Xóchitl y en el cierre a Claudia Sheinbaum. Aquí esto acá obviamente en el espacio sociodigital, independientemente de la cantidad de gente que haya ido a cada uno de sus eventos, las dos llegaron más o menos a 8.5 millones de alcance, lo que en un solo día, o sea, en el día, medio exactamente en el día en donde hicieron el evento. A una fue positiva, para Xóchitl Gálvez fue más positivo que para Claudia Sheinbaum, pero aquí digamos que la conversación fue más que todo en si llevaban acarreados o no, en si habían leído con teleprompter o con hoja, más allá de los discursos. A Xóchitl Gálvez sí le fue muy bien en el discurso, a Claudia Sheinbaum lo que dicen es que la continuidad que ella está promulgando en cada uno de sus discursos, digamos que eso no le está pegando bien con la agenda sociodigital. Ahora, si quieres, vamos uno a uno. Digamos que Claudia Sheinbaum subió en negativos, pero aquí sí fue por temas coyunturales más allá de ella, que fue lo de la trave, lo del Tren Maya, como que las obras de la 4T que están afectadas o que han tenido problemas le pegan directamente a Claudia Sheinbaum. Eso sí ha sido de los temas que más le están afectando. Lo mismo que los temas específicamente de corrupción dentro de la familia del presidente. Esas cosas le pegan directamente. Y la parte positiva que sí tiene ella es hablar, digamos que, de algunos de los temas relacionados sobre todo con, aquí, por ejemplo, le sirve parte de la continuidad y a la vez se le vuelve negativo dentro de la misma red de la gente que habla bien del presidente, le ayuda a Claudia Sheinbaum dentro de los positivos, pero en general sí tiene muchos ataques. Xóchitl Gálvez, al contrario, hay dos fenómenos. Uno, sí le ayudó el discurso y adicionalmente lo que le ha venido ayudando es atacar al gobierno en los temas de corrupción, salud y seguridad. Digamos que sí hay un movimiento interesante entre las redes sociales en esos temas. Hoy, por ejemplo, hay un hashtag que no sé si han visto que se llama Nunca Más y justo lo que están hablando es sobre esos temas y ella se subió ese mismo hashtag. Pero también el hecho de que baje tanto en conversación digital, eso también es negativo para ella porque significa que cada vez tiene menos ataques, empezando por los ataques que tenía anteriormente desde la mañana. Y Álvarez Maínez, digamos que tiene muy poca actividad sociodigital, adicionalmente la gente no lo conoce y por eso ha bajado tanto, es muy negativo, principalmente por dos razones. Una que acabas de mencionar, el hecho de haber nombrado a Patricia Mercado como la representante, ella no está bien vista entre las redes sociales, y también el escándalo que hubo con Indira Kempis, en donde no solamente denuncia por el tema de Movimiento Ciudadano, porque ya tendría que haber, según ella, haber sido la candidata de Movimiento Ciudadano, sino también porque se pasó de Movimiento Ciudadano al PRI y entonces Movimiento Ciudadano pierde un escaño dentro del Senado. Entonces eso le pega directamente al partido y al pagarle al partido, pues le pega obviamente al candidato. De acuerdo. Déjame insistir en que esto que nos presentas aquí tú no tiene que ver con preferencias electorales ni con intención de voto, como dices, ni con quien haya tenido más movilización en sus cierres de precampaña, simplemente es otra medición, es la conversación sociodigital en redes sociales que evalúa otras condiciones de la contienda electoral. Presidente, ¿es usted narco o aspira a convertirse en uno de ellos? Y es que lo vemos lucir y presumir sin pudor la relación de amistad que tiene con los criminales. Su gira por el Triángulo Dorado no era necesaria, más que supervisar una carretera. Fue a dar una demostración de fuerza y prepotencia. Fue a demostrar que goza de la protección del cártel de Sinaloa y a reiterar a la familia del Chapo Guzmán que cuenta con la protección del gobierno. ¿Por qué esta declaración de amor? ¿Para que los criminales, no es así, sigan ayudando a Morena a ganar elecciones? Esta es la primera vez que un
un gobierno pacta con los narcos no para pacificar al país, sino para apuntalar al partido en el poder con dinero manchado de sangre. ¿Cuáles son sus acuerdos con la mafia? Los sicarios obligan a la gente a votar por Morena, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que los cárteles avancen sin ningún obstáculo. México se ha consolidado en su gobierno como el mercado criminal más grande del mundo. El país se encuentra en el primer sitio de 193 naciones en tráfico de armas, droga, personas, flora y fauna. La 4T permite que la delincuencia expropie soberanía a la nación. Usted actuó como alcahuete de narcos cuando criticó a quienes se indignaron por el retén instalado en las tierras del Chapo. Claro, ¿por qué escandalizarse? Al fin que los retenes ilegales controlan más del 35% del territorio. Con ellos, el narco marca sus dominios. Ahí la Constitución no vale nada. La 4T opera como un cártel. Así como el AMPA impone su fuero, usted ignora el Estado de Derecho. Al fin que en su mundo, la ley no es ley. ¿Cuánto dinero, señor presidente, está recibiendo Morena y su gobierno de los cárteles para ganar elecciones? ¿Por qué no se congelan las cuentas al crimen organizado? ¿Por qué, en resumidas cuentas, usted no los toca? Vuelvo por ello a la pregunta, ¿es usted narco? Los mexicanos tenemos derecho a saberlo, y si lo es, tendrá que pagar, en su momento, por ello. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Bienvenidos al PAN, bienvenidos al Proyecto del Triunfo. En Morena Aguascalientes, la simulación, la opacidad, los malos manejos y los de siempre se han apoderado del partido y de sus órganos de conducción, llevando al borde del abismo dicho movimiento. Nosotros, los COTS, que hemos recorrido todo Aguascalientes al derecho y al revés, y solo hemos sido objeto de maltratos, de infamias, de señalamientos, de calumnias y de hostigamiento y estrés laboral, nos obligan a asistir a eventos de Nora Rubalcaba, acarreando un camión de gente por cada pueblo. Y de no cumplir dicho encargo, se nos amenaza con no pagarnos, nos han retenido pagos y han quedado quincenas a deber. Esto no es la cuarta transformación, esto no es Morena, esto es un circo de cochinero electorero orquestado por Aldo Ruiz y Nora Rubalcaba. Y es por ello que aquí dejamos nuestras renuncias, nuestros chalecos y nuestro partido para buscar una verdadera alternativa. Como lo han mencionado. Esto ocurrió en el estado de Aguascalientes, en que miembros de Morena renuncian al partido y se integran al Partido Acción Nacional, denunciando que son obligados a asistir a eventos del expriista Adrián Rubalcaba, quien traicionó a la coalición Va por México porque le negaron la candidatura a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Voto masivo a Morena, Plan C en 2024. Seguramente has escuchado a muchos AMLovers decir eso. Lo que seguramente no saben, y si lo saben se les olvida, es que prácticamente todos los candidatos de Morena a las gubernaturas para el próximo año son prianredistas. Tanto se quejan del PRI, del PAN y del PRD, y van a terminar votando por Clara Brugada en Ciudad de México, quien fue del PRD y se hizo famosa por lo que le hicieron a Juanito. Y eso sin nombrar el desastre que ha hecho en Iztapalapa. Ahora los cuatroteístas de Chiapas tanto se quejan del PRI y van a terminar votando por Eduardo Ramírez. Sí, el mismo Eduardo Ramírez que en aquellas épocas estaba de aliado con el PRI. Aquí una foto de él con el expresidente Peña. Ya los veré votando por él. Y bueno, ya ni hablemos de Guanajuato, caray. Alma Alcaraz, mujer que militó por muchos años en el Partido Acción Nacional. Y que incluso su competencia y ex compañera de partido, Livia García, ya la felicitó. Pues seguramente se verán las caras en la elección en el 2024. Así que AMLovers de Guanajuato, si se querían librar de Acción Nacional, o va a ser ella
o va a ser su ex compañera de partido. Y ahora Jalisco, no bueno, igual que Chiapas. Claudia Delgadillo, mujer que cada vez que podía presumía en Twitter que estaba con el expresidente Enrique Peña Nieto. Vean, reluciente con Enrique Peña Nieto y ahora con el presidente actual. Mis queridos obradoristas de Jalisco, ya los veré votando por esta señora. En Morelos, Margarita González, quien formó parte del gabinete del exgobernador del PAN, Marco Adame Castillo. Y luego a uno que me va a dar mucho gusto ver a los AMLovers que voten por él, por mi tocayo Alejandro Armenta allá en Puebla. Nada más era coordinador de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto allá en Puebla, nada más. Le den un voto de confianza a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pertenece a una nueva política, una nueva generación de políticos. Creo que ya es obvio a qué partido político pertenecía. AMLovers ya los veré votando por quien era el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. Ahora Javier May, quien también perteneció al PRD. Al igual que Rocío Nale cuando fue candidata a la Diputación Federal en aquel 2012, tantos tweets que publicaba sobre su entonces partido político. Por último, a Nacho Díaz, allá en Yucatán. Si también los AMLovers se querían librar de Acción Nacional allá en Yucatán, pues déjenme decirles que terminarán votando por alguien que también perteneció a Acción Nacional, Huacho Díaz Mena. Tienen de candidatos a las gubernaturas de los estados a exmilitantes del PRI, del PAN y del PRD. No saben qué gusto me va a dar ver que van a terminar votando por ellos. Les quieren dar el poder a los mismos de siempre. Su partido está formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso con tal de mantenerse en el poder. Total, todos estos caben en el pacto de impunidad que López Obrador y Morena les han ofrecido. Pero bueno, no te olvides de compartir este video para que más gente se entere de dónde venían todos estos candidatos de Morena a las diferentes gubernaturas y que ya no les quede el discurso de hasta que afuera el PRIAN. No te olvides de seguirme, de darle like y lo más importante aquí es, ¿tú qué piensas? Estaré leyendo tu opinión en los comentarios. Saludos. Muy importante también destacar que el dueño del Partido del Trabajo, del PT, es Raúl Salinas de Gortari, y Alberto Anaya, que estuvo 22 años en el PRI, que también estuvo en el Partido del Trabajo, el acusado de multihomicidio, narcotráfico, Manuel Bartlett Díaz, nombrado por López Obrador como director de Comisión Federal de Electricidad, CFE. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Un tema extremadamente preocupante. ¿Cómo vamos a hablar de una continuidad cuando para poder sobrevivir en este país se tenga que buscar 2 billones de deuda? Estamos gastando más de lo que ingresa y ese gasto me llama mucho la atención y me llama mucho la atención porque cuando tuvimos que levantar al país en los hospitales y en las empresas y en la salud de los mexicanos, no se pidió un peso para eso. No hubo un peso de apoyo para las empresas. Ah, pero qué curiosito suena, que en el 2024 suena curioso que va a haber elecciones y ahí sí, plántenles 2 billones de deuda a los mexicanos. Ahí sí es donde vamos a ver a dónde se va el dinero de México. Ahí sí hay interés en endeudarnos. Qué curioso que quieran la continuidad en un país extremadamente endeudado, en un país que no recauda y sobre todo en un país que habla de relocalización de empresas cuando no les damos seguridad, cuando no le damos salud, cuando no le damos certidumbre jurídica y lo peor del caso, no tenemos Estado de Derecho. No es cierto lo que se nos dice como la gran revolución o la gran transformación. Este país en temas de
corrupción, vayamos a las calles, caminemos nuestras carreteras, vean por favor, están como pasajes lunares. No es cierto que hemos mejorado. Vamos de reversa, y la reversa también es cambio. Yo sí les pido por favor que nos aclaren cómo está el pago de la deuda. ¿Hasta cuántos años nos vamos a ir con esos 2 billones de pesos para ver quién va a pagar la deuda de México? Si la va a pagar mi hija, mis nietos o hasta mis bisnietos. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, pues muy cierto lo que denuncia. Algo de lo que se jactaba López Obrador es de no endeudar a México, lo cual es una mentira. Es una completa mentira. El presidente ha solicitado más de 11 préstamos al Banco Mundial por más de 5 billones de pesos. De ahí viene también parte del dinero que utiliza para comprar votos con pensiones y supuestos programas sociales que no enriquecen de ninguna forma a las personas. En el caso muy concreto, también hay que destacar que está la información de que el presidente de la República ha tomado más de 3.1 billones de pesos, esto lo reveló el periódico El Universal, de los fondos de retiro de los trabajadores, de las AFORES. Hay otra cosa muy importante. Decía López Obrador que quebraran las empresas durante la pandemia, durante los confinamientos, porque no le interesaba de ninguna forma brindarles un apoyo económico. Sí se lo dio a Televisa y sí se lo dio a TV Azteca, pero no a los negocios. Que quebraran las empresas, que los empresarios se hicieran cargo, él decía, y que la crisis de salud le vino como anillo al dedo. Fue lo que él dijo. Ahora bien, hay un detalle más importante aún. En este último año, que son elecciones presidenciales, decide endeudar a México por 2 billones de dólares, por 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, porque le es necesario comprar los votos de los ciudadanos. Mientras deja completamente hipotecado, endeudar el país es igual a venderlo. ¿Sí? Como México no tiene con qué pagar, será propiedad de intereses financieros extranjeros por culpa de López Obrador. No tengo ninguna... Voy a ganar, Joaquín. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. La gente, y yo le pido que me ayuden los que me están viendo, ayúdenme poniendo un corazón con una X, ayuden saliendo a sus calles, ayúdenme haciendo sus grupos de WhatsApp. Yo no tengo los millones de Sheinbaum, ayúdenme pintando su barda, ayúdenme, los necesito, porque estoy enfrentando el aparato más brutal. Yo creo que ni en los tiempos de que tanto se quejaron eran tan autoritarios como hoy. Así es que el que me está viendo se pone las pilas. No tengo duda que le vamos a dar la vuelta. Faltan 6 meses. Tenemos todo por delante. No se dejen. Ellos van a tratar de mandarles información para que se derroten. A mí no me van a derrotar. No me van a derrotar. Soy una mujer que está acostumbrada a pelear y a pelear duro, porque soy fuerte y con mucho corazón como tú. En efecto, el dictador López Obrador ha gastado los millones de pesos en contratar encuestadoras que digan que Xóchitl está perdida, pero si estuviera tan perdida, ¿por qué desesperadamente contratar a Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano para que la esté atacando y desprestigiando todos los días? Es la desesperación de López Obrador y Claudia Sheinbaum de que saben que sí corren peligro de perder las elecciones, aun y cuando ha programado gastar 2 billones de pesos, aun y cuando tienen contratado a un mentiroso y farsante como Eduardo Verástegui, socio, o mejor dicho, empleado de Carlos Slim, que es socio de López Obrador. Aun y cuando han contratado infinidad de propagandistas en redes sociales y cuando tienen pacto con el crimen organizado, con los narcotraficantes, asesinos de mujeres y niños, aun y con todo eso, temen perder la presidencia. ¿En quién estará la condenación, la decisión? En cada uno de ustedes, votantes. Vamos a ponernos de acuerdo. Este gobierno tuvo la oportunidad de castigar la corrupción. Todo esto que el presidente dijo,
que había que barrer las escaleras de arriba para abajo. No las barrió. Puso sus propios corruptos. Hay una cantidad de contratos impresentables en este gobierno. Entonces no tiene la autoridad moral para haber investigado a personajes aparentemente corruptos. Entonces, ¿quién soy yo para decir fulano es corrupto, fulano, sutano, mengano? O sea, yo no soy juez, yo no soy Ministerio Público, pero sí creo que nos quedaron a deber este gobierno en todas sus denuncias de la corrupción, salvo el Leo Odebrecht, Emilio Lozoya, y eso porque se fue a cenar pato pequinés. No hay nadie en la cárcel. O sea, ¿dónde están todos estos personajes que aparentemente habían hecho quebranto al país? ¿Y que fue un pacto con ellos? Pues pactaron, sí. Muchos pactaron irse, muchos gobernadores decidieron entregarle sus estados, y eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Es clásico del gobierno de abrirle expedientes a los alcaldes y ahorita en la elección decirle, pues, si apoyas a la candidata PAN, PRI, PRD, te vamos a meter a la cárcel. Pero solo amagan con los expedientes. No vemos que se investigue, que se castigue la corrupción. Por eso, para mí, el tema de la transparencia va a ser brutal. Contabilidad en línea. Punto. ¿Por qué no tendríamos que saber los contratos del Tren Maya? ¿Por qué no tendríamos que conocer los contratos de Dos Bocas? Fuerte denuncia de Xóchitl Gálvez en la revista Etcétera. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Azucena Uresti y como siempre le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Durante 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes, muchas gracias. Gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiario, que debo decir por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, este noticiario ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados en este país. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó en un predio cerca de la costa de Hermosillo 18 fosas clandestinas. En Jalisco, Madres Buscadoras encontraron bolsas con restos humanos y 2 osamentas durante las labores que realiza el colectivo. 10 integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora quedaron en medio de una balacera. Madres Buscadoras de Jalisco encontró un horno crematorio en Tlaquepaque que tiene, al parecer, alguien se quemó adentro. No sabemos, nosotros estamos rescatando los poquitos huesos que quedaron ahí. Esto no va a parar. Vamos a seguir en nuestra lucha porque los queremos vivos o muertos. Si se fijan, todo esto blanco que ve todavía sale humo, todavía estaba prendido. Todo lo blanco que se ve allá son pedazos de huesos calcinados. Es una exageración. Este horno ya se había dado aviso a las autoridades. Así sea un pedacito de huesito, para nosotros tiene mucho valor. El lugar donde me dicen que mi hijo puede estar. Mucho dolor y mucha tristeza. Yo mantengo viva pues esta esperanza que yo siento en mi corazonada que mi niño sí está aquí. Estoy bien aquí con todas mis compañeras, estamos aquí todas guardadas. Llegó la ambulancia, lastimado o debe estar herido. ¿Cómo puede ser posible que nos esté pasando todo esto, dando nuestra vida por nuestros hijos? Porque no deberíamos de ser las madres las que estuviéramos en esta búsqueda. Oye, Delia, ¿estos muchachos siguen desaparecidos? Azucena, te tengo una grandiosa noticia. ¿Qué pasó? Aparecieron sanos y salvos, Azucena. ¿Aparecieron hoy después de tu llamado al cártel, Delia? Sí, el pacto está funcionando. Y con ellas hemos sufrido y con ellas nos hemos alegrado.
Gracias por la confianza. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. El caso de Azucena Uresti es el de otra periodista censurada por la dictadura de López Obrador, así como ordenó que fuera despedido de Televisa Carlos Lore de Mola, el periodista que más ha documentado su corrupción, así como ordenó el despido de diversos periódicos y de televisoras. El caso de Ricardo Alemán es el dueño del periódico La Otra Opinión, asimismo como se despidió también a Denise Merker del noticiero de las 10:30 de la noche del Canal 2 de Televisa, como se despidió del Instituto Politécnico Nacional, del Canal 11 a Adriana Pérez Cañedo, etcétera, etcétera, de periodistas que han sido despedidos de medios de comunicación que no tienen forma de soportar las amenazas de muerte del presidente. Otro caso que podemos destacar es el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre de 2022, cuando sujetos armados, un comando contratado por alguien con mucho poder, intentaron asesinarlo. No pudieron por el blindaje de su camioneta. Solamente por eso. Y todo el mundo piensa pues que fue ordenado obviamente por ya saben quién. Amigo, ¿qué te falta? Quiero verte protestando en las marchas. ¿Qué te falta? Porque esa indiferencia, que no ves los engaños y las tranzas. ¿Qué te falta, amigo? ¿Qué te falta? Quiero verte trabajando por la causa. Que no ves que la patria se nos quema con traidores del gobierno de Morena. ¿Qué te falta, amigo? ¿Qué te falta? Ven, acércate, formemos una alianza. No podemos vivir sin ilusiones. Mexicanos, unámonos, señores, y saquemos del país esos ladrones. ¿Qué te falta, amigo? ¿Qué te falta? Defendamos los derechos en la plaza. Que no ves que nos roban nuestra patria con mentiras y engaños de esa mafia. ¿Qué te falta, muchacho? ¿Qué te falta? Quiero verte luchando por la patria y así ver un futuro con la tele, festejando con hombres y mujeres que ya son desde ahora nuevos héroes. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Escuchas a Héctor Rosales en radio. Amigas y amigos, como ya se dieron cuenta, este proyecto es suyo, así que la etapa que viene la van a hacer ustedes. Sí, así como lo oyen, va a ser el momento de la gente. Si ya escucharon mi discurso de cierre, ya saben de qué se trata. Esta campaña no tendrá millones de pesos, pero los tiene a ustedes y eso vale más. Así que mándenme sus ideas, sus conceptos, guiones, videos, canciones, diseños, logotipos, imágenes, dibujos, cartones y juntos la vamos a hacer realidad. Mándenlas al correo gentex@xochitelgalvez.com. Si queremos un gobierno distinto, comencemos por hacer algo distinto. Con su venia, Presidenta. Adelante. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Esta frase diría Andrés que le queda como anillo al dedo. Jamás en mis cortos 29 años había visto una clase política que todos los epítetos de descalificación los describiría muy bien. Pero no los voy a decir para no rebajarme a su nivel. El debate debe de ser de altura, aunque no se cuente con una preparación académica o hayan egresado de la Universidad del Bienestar. Tenemos un gobierno encabezado por una persona que resultó ser todo lo que criticó. Un ente que dice que no es igual porque es mucho peor. Que habla de honradez y en su carne y sangre, que es su familia, tiene a los más corruptos y rateros. Un hijo que consiguió al parecer una mujer con dinero, pero es únicamente para escudar los beneficios que obtienen de los proveedores de Pemex. Otro hijo que coloca a sus cuates en puestos claves y hace millonarios
varios negocios. Es la corcholata del 30, otro que se codea y tiene amigos narcotraficantes. Del último no hablo porque es menor de edad, pero Pío, Felipa, Martín, Úrsula, José y una infinidad de familiares corruptos. Una persona que ofende a sus seguidores llamándolos mascotas, solovinos, y a sus prospectos corcholatas hace tragar sapos a sus seguidores, que tienen que perder una y otra vez su dignidad, tienen que caer en la inmundancia por defenderlo. Critica al general Cienfuegos desde campaña y ahí va toda su feligresía a atacarlo. Pero luego lo condecora y ahí van todos a justificarlo para defenderlo. Critican a García Luna, pero hoy tiene a su chamaco Harfuch como candidato a la Ciudad de México. Por eso es que el odio que le tiene a la próxima presidenta de México es porque ella mandó a volar a Andy y a la exesposa de Imas, al que está filmando recibiendo fajos de billetes por extorsionar a los empresarios. Si hubiera aceptado apoyar este gobierno fallido, le estarían besando las enaguas todos los de Morena. Esa es la gran diferencia entre una mujer como Xóchitl, que toma decisiones, y otra que es una calca de su Mesías. Es vergonzoso tener un aprendiz de dictadorzuelo regalando nuestro dinero, de todos los mexicanos a los extranjeros, en lugar de comprar medicinas para los niños, quimioterapias, que mueren por falta de todas las medicinas que él está regalando. Que regalen millones de barriles de petróleo a Cuba, millones de dólares a Guatemala, a El Salvador, mientras aquí no hay para comprar medicinas y mucho menos para salvar la vida de los mexicanos. Sé que no le van a cambiar una sola coma que les mandó su patrón. Somos un poder legislativo que por su mayoría ignominiosa han convertido en una oficialía de partes. De todos modos voy a dejar constancia de mis reservas. 1. Que se elimine la intención de gravar los intereses de los ahorradores. El dinero para llegar a sus manos ya pagó impuestos. Ese dinero limpio, producto del sudor de su trabajo, que lo invierten y producen en un interés, es una aberración que pretenden volver a gravar, ya que sería pagar impuesto sobre impuesto. Que aparte de todo esto es inconstitucional. Si no lo corrigen, se harán las acciones pertinentes para que la Corte le siga componiendo su tarea, que por ignorantes y agradar al payasito de las mañaneras realizan sin respetar la ley, como todo, como siempre. Evitemos aprobar el endeudamiento que necesita el habitante de Palacio. Como ya no tiene dinero, necesitan billones de pesos para mantener sus programas electorales disfrazados de asistenciales, para conservar el poder sin importarle el futuro de los mexicanos, solo el de él, su familia y de sus incondicionales. Este no ha sido un gobierno, ha sido un partido jugando a ser gobierno. Todo el tiempo fue a hacer campaña, que la revocación de mandato, que el juicio de expresidentes, por eso se les cae el metro, por eso tanto mexicano asesinado, porque han preferido hacer campaña y las paces con el narco en lugar de enfrentarlo. Bien, dijo Hipólito Mora, que no los combatían porque los necesitaban para las próximas elecciones. Concluyo diciendo que ustedes son de izquierda, pero de la izquierda que cobra con la derecha. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan, así dijo Benito Juárez. Y aunque les pese, aunque griten, maldigan y se revuelquen, la esperanza ya cambió de manos y Xóchitl es la futura presidenta de México. Gracias. Gracias, diputada Alisa Yuri Núñez Meneses. Apoyemos a personas inteligentes que hablan libremente y que hablan de manera contundente, sin darle vueltas, como es el caso de Alisa Yuri Núñez Meneses, diputada del Partido Acción Nacional. Nosotros erradicamos la corrupción en cualquier punto donde se encuentre. Mentira. Reza un dicho popular: quien no te conozca, que te compre. Y vaya que aplica en la candidatura de Claudia Sheinbaum, quien no solo imita el modo de hablar de López Obrador, sino que ha ido perfeccionando su técnica de mentir, manipular y dividir a los mexicanos. Porque si algo predomina en los gobiernos morenistas es justamente la cínica corrupción. La exjefa de gobierno no solo ha derrochado el dinero público que debería ser destinado a atender las necesidades de los mexicanos en su costosa campaña electoral que lleva más de 36 meses, sino que ahora conocemos que su modus operandi también es la extorsión, el chantaje y el abuso a las prestaciones de servidores públicos. ¿Y sus operadores estrella? Nada más y nada menos que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, su padre, Arturo Alcalde, y el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Sí, lo denunció en una entrevista en el periódico La Jornada la amiga del presidente, San Juana Martínez, ex titular de la recién desaparecida Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.
La periodista aseguró que le habían pedido moches de 30 millones de pesos de las liquidaciones de los trabajadores para apoyar la campaña de la pupila del tabasqueño. Este hecho es una versión corregida y perfeccionada de las ligas de Bejarano, de las bolsas de Super de Más o los sobres de los hermanos del presidente Pío y Martín, sin mencionar el vergonzoso pero muy redituable tráfico de influencias para obtener puestos, presupuestos y tajadas enormes de dinero público con fines electorales y personales. Y por si hubiera dudas, pregúntenle a Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como Bobby, quien con sus buenos oficios ante su poderoso padre le ha dado a ganar a Amílcar Holland, tan solo de la venta de balastro para las obras del Tren Maya, 193 millones de pesos, sin contar lo que le han dejado otros multimillonarios negocios, según lo reveló Latinus en la segunda entrega de su investigación denominada El Clan. Lo cierto es que a la científica, así como se le cayó el metro, una a una se le van cayendo sus mentiras. No puede haber gobierno rico, se jactan, con pueblo pobre. Pero ¿qué tal las familias ricas de la Cuarta, llenas de privilegios y sobres o bolsas de dinero, en especial la del presidente y las de sus leales? Los Batres, los Alcalde, los Godoy, los Monreal, los Sandoval, los Encinas, los Bartlett, los Meyer y muchos otros más. Sí, encabezados por los López. Vaya que resultaron muy abusadillas las verdaderas familias del bienestar. Lo que acaban de escuchar es una videocolumna de Adriana Dávila Fernández. Pueden seguirla en @AdrianaDávilaF. Ella hizo esta audiocolumna para el periódico El Universal, Las Familias del Bienestar. ¿Quiénes son las familias del bienestar? La familia de la fiscal Ernestina Godoy, que utilizaba su cargo para hacer espionaje contra políticos de oposición. La familia del bienestar, los Alcalde, los también Batres, porque a la hermana de Martí Batres, siendo una ignorante, siendo una pésima licenciada en Derecho, la nombran ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación solo para recibir órdenes del presidente. Aprovecho también para desmentir lo que dicen algunos spots de desinformación de Claudia Sheinbaum con el Partido Verde Pseudoecologista de México. Es un spot, la verdad, nauseabundo, en que aparece Manuel Velasco, esposo de la cantante Anaí, hablando como otra mujer, porque hasta parece que tiene el tono de voz de una mujer como Sheinbaum, diciendo que ella es una doctora, que ella ha estudiado siempre el medio ambiente, que es ecologista, y los 10 millones de árboles que destruyeron y las cuevas que perforaron para construir el inútil Tren Maya, que para lo único que sirve es para robar dinero para el clan, para los hijos de López Obrador, para Andrés y Gonzalo López Beltrán, a través de El Gallo, Daniel Asaf. Ese spot es lo más nauseabundo que hay. Recordar que la familia de Manuel Velasco, todos eran del PRI. Recordar que Manuel Velasco liberó a 3 empleadas de Ricardo Monreal de Morena, que se estaban robando unas maletas de dinero mal habido y que intentaron llevarlas a través del aeropuerto de Chiapas, donde él era gobernador y donde Manuel Velasco se robó 670 millones de pesos con el visto bueno de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, esposa de John Mill Ackerman, un estadounidense masón que es uno de los asesores de las malas ideas de López Obrador. Todos ellos están coaligados en saquear a México. Puede darse cuenta, y ahora dice Claudia Sheinbaum que viva el Partido Verde. Ahí puede verse claramente lo que es Sheinbaum: corrupción. Cumplimos con 43 minutos de transmisión, reanudamos programación normal. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.